Bismillahirrahmanirrahim. En nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su bendito profeta Muhammad. Queridos hermanos y hermanas, queridos telespectadores, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paz y la misericordia de Dios les acompañen y muy buenas tardes. Bienvenidos a Majalis, con unos minutos de retraso y además un día un poco reducido en cuanto a invitados. Tenemos con nosotros hoy al hermano Muhammad Said Ali. Assalamu alaikum, Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fiik, alhamdulillah, muy bien. Bueno, vamos a hablar hoy, inshallah, de un tema. En los programas anteriores hablamos de la hermandad tanto humana, entre todos los seres humanos, como de la hermandad islámica entre los creyentes musulmanes entre sí. Hoy vamos a hablar de la vecindad, de los vecinos. Y en el Islam encontramos mucha insistencia sobre el buen trato hacia el vecino, de tal manera que existe toda una serie de derechos de la vecindad. Vamos a hablar de estos derechos, en qué consisten, cuál es la manera de ver el Islam, las relaciones con los vecinos, musulmanes, no musulmanes, cómo responder a ciertos retos que muchas veces algún que otro vecino, digamos, presenta a su vecino. Vamos a hablar de todo esto, pero también esperamos sus aportaciones, tanto por experiencias como para preguntar o como para aportar algunas soluciones, sobre todo si han tenido alguna experiencia que luego ha terminado muy bien. Lo pueden hacer al número 911 73 02 51, 911 73 02 51. Vamos a empezar con el tema, evidentemente. ¿Qué entendemos, para empezar, qué entendemos por vecino? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala maulana rasulillah. Vecino es aquella persona que vive a tu lado, que vive cerca del entorno donde resides. Y hay dichos del profeta sallallahu alaihi wasallam que amplía ese abanico de la gente que te rodea hasta llegar a 40 casas, ¿no? 40 casas por un lado, 40 casas por otro, en las 4 direcciones. Hoy en día, bueno, como hay edificios también altos, pues también podemos contabilizar que todos los vecinos, todos los residentes en el mismo inmueble, en la misma urbanización, en el mismo barrio, pues se consideran como vecinos nuestros, y nuestra religión nos exhorta, digamos, a tener en cuenta sus derechos y el buen trato hacia ellos y la buena conducta. Allah subhanahu wa ta'ala, cuando habla de los vecinos en el Corán, lo cita al lado de otras categorías tan importantes. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán: وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى وباليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. El vecino viene detrás de la adoración de Allah subhanahu wa ta'ala, del buen trato a los padres, del buen trato a la gente pobre, del buen trato a los huérfanos y del buen trato a los familiares, y ahí a los vecinos. Se incluye en la categoría más cercana al musulmán y a la musulmana, porque el Islam en sí siempre busca esa paz, esa tranquilidad, esa armonía a nivel de vecindad, a nivel de residencia, para que uno pueda estar seguro y los que le rodean estén seguros, para que desarrolle sus obligaciones religiosas en paz y en armonía, para que esté seguro en sus pertenencias, en su casa cuando la deje, y que los demás tengan un trato agradable, tengan una cercanía agradable con los musulmanes. Hablaremos seguidamente en profundidad del por qué tanto interés y tanta importancia dada a la vecindad y a la relación de vecinos. Entonces podemos entender que el vecino o los vecinos son aquellos que viven más o menos de forma inmediata cerca a nosotros, que podemos reconocer y ver todos los días, por las mañanas, etc. Pero en el Islam encontramos solo una categoría de vecinos, de todo el mundo los que son vecinos y punto, o hay algunas categorías dentro de esta misma categoría de vecindad. Sí, hay categorías en el sentido de la cercanía y la lejanía. Hay más consideración a los vecinos más cercanos, a los que están justo cerca de nosotros a nivel de casas, y luego los más lejanos. Y luego también las categorías que incluyen otro tipo de derechos o deberes hacia los demás. Puede existir la categoría del vecino que al mismo tiempo sea musulmán y sea un pariente cercano.
que este tendría un grado superior, porque tiene 3 derechos: derechos de vecindad, derechos de hermandad por la religión y derechos de sangre, de vínculos familiares. Y luego tenemos el vecino musulmán, sin que sea un pariente nuestro, sin que sea un familiar nuestro cercano. Este también tiene doble derechos, digamos, derechos de vecindad y derechos de la hermandad de la fe. Y luego luego la categoría del vecino no musulmán, un vecino que tiene los derechos de vecindad que no son menos importantes que los otros. Entonces, entendiendo estas 3 dimensiones del vecino, podemos entender que el Islam, cuando ve los derechos de las personas, los tiene muy ligados también a la relación que mantenemos con esa persona. Es decir, están los derechos genéricos de todas las personas, que son los básicos: el derecho a la vida, el respeto, la dignidad, etc. Pero luego, dependiendo de la persona y la relación que te une a él, hay una serie de derechos. Efectivamente, hay diferentes categorías, y esas diferentes categorías por esos diferentes motivos, porque implica unos derechos en concreto, porque al ser hermano en la fe también hay una serie de derechos que se lo guarda la religión. Pero lo más importante en esto, que el Islam le da una consideración importante al vecino. No es un simple residente a tu lado y ya está, sino una persona que comparte contigo el día a día, ese encuentro diario, ese refugio en la casa, digamos, a la hora de descansar. También tiene derecho de estar en paz en su casa. Al mismo tiempo hay una serie de derechos hacia ellos, de compartir, de interesarnos por su estado, por sus preocupaciones, compartir con ellos diferentes cuestiones, porque al fin y al cabo ya forman parte de nuestra vida diaria. Entonces, al formar parte de esa vida diaria, y nosotros debemos de desarrollar esa vida en paz, con un buen trato, con modales, y para que podamos llevar a cabo nuestros preceptos y al mismo tiempo hacer una llamada al Islam, representar bien esa imagen, se le da una importancia. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en un hadith dice: "Ma zala Jibril yuwassini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu". El ángel Gabriel le insistía al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre los derechos de los vecinos, sobre el buen trato hacia los vecinos, hasta que pensó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que iba a considerarle uno de los que merecen la herencia después de la muerte. Y el Sahaba radhiyallahu anhum tenían esto muy considerado, y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en diferentes hadices insistía en que hay una relación directa entre la fe y entre el buen carácter y el buen trato hacia los vecinos. ¿Sabes por qué esa importancia de la vecindad? ¿Por qué hemos visto el vínculo que une a todas las personas de este mundo, que es el de la humanidad? En el Islam se le da mucha importancia. Luego el vínculo de la fe, también, que se le da mucha importancia. Vemos que son diferentes categorías, diferentes capas, y llegamos a la vecindad. ¿No es suficiente con los demás derechos, o realmente nos está transmitiendo el Islam algo que es muy, muy cercano? Hacer del vecino, y sobre todo porque con el vecino no siempre se convive bien, sino al insistir tanto está haciendo también hincapié en que no siempre se va a vivir bien la relación, pero hay que cuidarla mucho, porque de ello depende ni más ni menos que la paz de la propia familia Efectivamente, precisamente por eso, para evitar, cuando el Islam insiste mucho en la buena relación y el buen comportamiento, es para evitar esas malas escenas, esos malos comportamientos, esas situaciones desagradables de que uno, cuando tenga que ir después de terminar su jornada de trabajo, ir a descansar a su casa, tenga que enfrentarse con problemas, con disputas, hasta el punto de llegar a utilizar armas y peleas y familias y luchas y juicios. Eso es muy desagradable. Uno no va a tener una paz, porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam decía que una de las cosas, o de las 4 cosas más importantes para una vida feliz y alegre, pues es una buena mujer, una casa amplia, un medio de transporte cómodo y un buen vecino, porque ese es el lujo resumido en esas 4 cosas, y esa es
la tranquilidad que pueda encontrar. El Islam insiste en el trato hacia los vecinos primeramente porque su mensaje es la misericordia con todo el mundo y el buen carácter con todo el mundo primeramente, pero luego cuando ya hacia unas personas o en relación a unas personas con los cuales te une con ellos un contacto diario, es importante mantener esa cordialidad, mantener esa paz y interesarse por la base de la fe que llevamos. Si no te preocupa el estado de tu vecino que está al lado, que solamente os separa una pared, y hoy en día son de platón, ni siquiera un tabique, que si estornuda en la casa de al lado pues se oye en la otra. No preocuparse por su estado, sobre todo en una situación de crisis donde tenemos que tirar de la solidaridad, de los sentimientos de humanidad, de misericordia, de ponernos en el lugar del otro y desearle el bien. Si no lo hace un buen musulmán, ¿quién lo tiene que hacer? Les recuerdo que pueden participar haciéndolo a través del teléfono al 911 73 02 51, 911 73 02 51. Hasta el momento hemos hablado de la vecindad en la dimensión individual familiar. ¿Podemos extender este concepto de vecindad a nuestro vecino en el trabajo, es decir, el compañero, extenderlo a, por ejemplo, como país, a nuestros países vecinos? ¿Extendemos esta manera de ver o se limita únicamente al ámbito, digamos, geográfico de la ciudad, del barrio? Se puede extrapolar, pero ya pasa de ser una responsabilidad individual y ya entra en la responsabilidad colectiva o a nivel de Estado. El concepto es el mismo y hay que aplicarlo según las circunstancias y según el contexto. Y si tenemos esa cultura de buen trato, de asumir nuestra responsabilidad a nivel individual con los vecinos cercanos, si toda la sociedad aplica esos modales y aplica esos criterios, automáticamente toda la ciudad, todo el barrio y por consiguiente todo el país va a aplicar esos derechos y los va a tener muy en cuenta. Efectivamente, el Islam, cuando habla de la vecindad, habla de un contexto amplio. Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, cuando habla de los habitantes de una ciudad, habla de vecinos de la ciudad. El jiwar en una ciudad también es la dimensión de que todos somos vecinos en la misma ciudad. Nos tenemos que interesar por los asuntos diarios de nuestra ciudad, de nuestro barrio, de predicar digamos esos modales, de extender el saludo, la paz, preocuparnos por el medio ambiente. Todo eso entra en ese concepto un poco amplio de la vecindad en nuestra religión. Muy interesante. Antes de hablar de los derechos de uno en uno, las cosas, porque muchas veces hablando de los vecinos, pues evidentemente lo más importante es no molestar al vecino antes de nada. A lo mejor empezamos a hablar de, oye, tienes que hacer esto. No, primero que no molestes ni provoques ningún daño, ningún molestia. No, y luego el paso a dar sería ya de interesarse, de convivir. Ahí está. Es no limitar la buena vecindad a no molestar. O sea, la vecindad en el Islam no trata de que yo cierre mi puerta, que no moleste a nadie y que nadie me moleste, o que aguante la molestia de los demás. No, hay que implicarse en la ayuda de los demás, en preocuparse por su situación y ayudarles y ofrecerles la ayuda si es necesaria, el consejo, etc. O sea, no soy un buen vecino porque no molesto a nadie. No, soy un buen vecino, no molesto a nadie, aguanto y tolero digamos, las molestias de los demás y al mismo tiempo ofrezco servicio, ofrezco ayuda, ofrezco solidaridad, consejo y todo. Y soy partícipe en la realidad de mi entorno, porque somos una familia. Nos coincidimos todos los días. Hoy en día, lamentablemente, se han perdido estos modales, se han perdido estas conductas. Hoy en día no conoces, a veces te da miedo saludar a alguien por si no vive ni siquiera en ese inmueble, o saludas a alguien y ni sabes si vive ahí o no. Estás en el mismo ascensor y cada uno está mirando para un lado, se limita a dar buenos días y buenas tardes, y antiguamente o en nuestros entornos populares y islámicos donde hemos crecido, pues la vecina era como una madre. Cuando ya estábamos jugando al fútbol y nos llamaba, dejábamos todo y íbamos a responder a su llamada y traerle algo de la tienda o del supermercado. Si venía con bolsas, pues corríamos para ayudarla o lo que sea. Si hay una persona mayor, pues besarle la mano sin saber quién es a veces, y si es un vecino, pues saludarle y respetarle. Todo esto se está perdiendo.
Además, se ejercía toda una educación, no solo por parte de la familia, sino por todos los vecinos, acerca a los hijos de los propios vecinos. Es decir, si un vecino encontraba al hijo de su vecino haciendo algo impropio, claro. no pasaba, ni siquiera tenía que esperar decírselo a su padre, sino directamente... Y incluso tus padres te educaban según ese criterio de respetar a los demás y hacerle caso. Si te habla un vecino es como si te habla tu padre. Si te echa la bronca un vecino, pues no, hoy en día si alguien habla con un niño y tal, ya es motivo de pelea porque hablas con mi hijo, porque tal, quién eres tú, tal y cual. Lamentablemente eso está muy lejos de los conceptos de la base humana y de la base religiosa, pues todavía más lejos. Hablaremos de los problemas que surgen el día a día, seguramente que muchísimos de ustedes los habrán vivido, casos de incluso xenofobia o de islamofobia o de racismo, casos también de malas relaciones o de no aceptar a un vecino porque ha llegado a la comunidad o cómo se conviven las comunidades de vecinos. Lo vamos a tratar todo, inshallah, después de esta pequeña pausa. Hasta ahora. Bienvenidos de vuelta a esta segunda parte del Majalis de hoy. Estamos con ustedes en directo desde Madrid, ahora justamente que son las 3 de la tarde, 3 y un minuto. Decía el profeta, la paz sea con él, describiendo a un clan, a una gran familia de Medina, que eran los al-Ash'ariyin. Y dijo, yo soy de ellos y ellos son de mí. ¿Por qué? Dice que cuando hay alguna necesidad, o cuando salen a alguna batalla, o porque hay alguna hambruna, todo el mundo trae lo que tiene y luego se lo reparten de nuevo de forma equitativa. Por esto, por esta solidaridad entre los Ash'ariyin de esta tribu, porque se solidarizan y porque se quieren y porque se protegen unos a otros y porque en momentos sobre todo de necesidad, en vez de que cada uno piense en sí mismo, sino que juntan todo lo que tiene todos y luego se lo reparten porque se preocupan por los demás. Por este acto, por esta forma de ser, el profeta, la paz sea con él, les dijo que yo soy de vosotros y ellos son de mí. Evidentemente es una de las mejores maneras para describir un acto que está muy bien hacerlo y muy bien recomendado. Hablando de los derechos, si tuviéramos que enumerar los derechos que tienen nuestros vecinos, ¿cuáles serían? Son varios, infinitos diría. El primero de ellos es evitar su molestia. Aquella persona que su vecino no siente esa seguridad al lado suya, pues es que no tiene una fe completa. Una persona que causa molestias, que causa inseguridad a sus vecinos, que causa malestar a los vecinos, pues es muy mal vista en el Islam. Lo primero es la seguridad de nuestros vecinos, proporcionarles esa paz, esa tranquilidad, evitar molestarles, evitar que el descanso en sus casas no sea un infierno, sino que sea efectivamente, como Allah subhanahu wa ta'ala describe las casas, pues es una paz y una tranquilidad y un sosiego y un refugio para todos nosotros. Luego preocuparse en el sentido de compartir con ellos, sobre todo si tienen una necesidad. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam también nos habla de la situación de que uno no es un creyente cuando él duerme con la barriga llena y su vecino pasando hambre. Sobre todo en esta situación de crisis, todos tenemos algún vecino que está pasando por un mal momento, que tiene hijos y sabemos que no tiene recursos económicos para hacer frente a sus gastos, y nosotros, por ejemplo, pues estamos en nuestras casas comiendo de lo mejor y de diferentes tipos de comidas, y entramos y salimos con las bolsas llenas de compras y sabemos que hay niños al lado que no tienen ni un brick de leche para poder desayunar. No somos creyentes, ni somos buenos musulmanes, ni humanos en ese sentido. También es el consejo, aconsejar a ese vecino, porque el bien para él es el bien para ti, el mal para él es el mal para ti. También el compartir con ellos las alegrías y las desgracias cuando es un mal momento, cuando fallece algún familiar cercano, pues involucrarse plenamente en ayudarles, en
en consolarles, y si es una alegría, pues también involucrarse en la ayuda, en facilitarles medios, en aportarles ayuda económica, material, lo que hiciera falta. También en el caso de que caigan enfermos, visitarles, eso es uno de los derechos también de los vecinos. Si un vecino lleva un tiempo sin aparecer y no coincidimos, debemos de preguntar, y si está enfermo, pues ir a buscarle, ir a ver si necesita algo, si necesita que alguien le lleve al médico, si necesita medicamentos, considerarle parte de tu familia, porque realmente estáis separados por una pared, siempre con la intimidad que cada uno necesita, siempre con guardar los límites, los derechos íntimos de tanto de nuestra familia, de nuestros hijos y de nosotros mismos y de las otras familias. Y tener en cuenta también la protección de esos vecinos también, como si te proteges a ti mismo. Si va un vecino de viaje, su casa es como la mía, me tengo que preocupar si se acerca alguien extraño, si alguien si ha dejado su coche aparcado al lado del mío en la plaza del garaje, si me ha dejado las llaves de su casa, pues de vez en cuando ir a verla. O sea, es considerarlo como un familiar, como alguien tan cercano de ti, porque de su tranquilidad depende tu tranquilidad y de su paz depende tu paz también. Últimamente, y sobre todo evidentemente según los contextos culturales, sociales, según las costumbres, pero hemos pasado de unas costumbres en donde se tenía muy en consideración al vecino. Por ejemplo, recuerdo yo que de niño pues los padres te aconsejaban que si comprabas algo, o los padres si compraban algo, pues lo traían a casa en bolsas no transparentes. El porqué es para, si traes algo bueno, que el vecino, digamos, no sienta celo, o no se sienta inferior, o no se sienta mal, porque el vecino, por ejemplo, pues se ha hecho una buena compra, ¿no? Estas maneras de tener en consideración para no herir. Ese tacto, ¿no? Ese tacto. Y yo a este respecto, con tu permiso, cuento una historia muy bonita que se la he oído decir a un sabio argelino, que un señor muy rico que tiene a un vecino que es muy pobre. Y el rico tiene que pagar el zakat. Y le tocaba una buena suma. Pero la consideración suya fue que fue a este sabio, le dijo, oye, este dinero se lo quiero dar a mi vecino, pero me tienes que jurar que mi vecino nunca tiene que enterarse. Y si la dio, y el hombre se la hizo llegar al pobre, y el hombre pobre dice, pues mira, muchas gracias por este acto, mira, este hombre bueno. Yo tengo aquí a un vecino rico que es un agarrado, un avaro, que nunca me ha dado nada. Y el otro tenía tanta tentación de decírselo, decir, oye, no te equivoques, no pienses más de tu vecino, que es realmente tu vecino el que te da esta gran cantidad de dinero. Cuando le pregunta al rico, ¿por qué has hecho eso? Y dice, es que no es cuestión de que yo se la dé a mano, no es un problema, pero tenemos hijos que juegan juntos. Para que no se lo echen. Exacto. El día que se peleen, no le va a decir mi hijo, oye, mi padre le ha dado dinero a tu hijo. Este tacto como que se ha perdido. Se ha perdido del todo. Y aparte, más allá de lo que se hacía en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam y lo que se hacía en las sociedades agarradas a esos valores. Con tu permiso, tenemos a Hussein de Alicante. Hussein, salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ¿Cómo estáis? Muy bien, muchas gracias. ¿Y usted? De maravilla, estamos muy bien, gracias a Dios. Me alegro. Pues nada más de hablar con vosotros un ratico de la cosa de los vecindarios y todo eso. Yo que llevo aquí en España casi 27 años. Wow. Bueno, pasé con muchos en pisos y eso y lo otro. Bueno, siempre encuentras buena gente, la verdad. Pero siempre te sale alguno que no está logrado. Pero últimamente, gracias a Dios, vivo en San Juan, y vivo en una planta baja, sí. Y lo mejor que tengo son los vecinos. Mashallah. Lo mejor que tengo, de verdad. Cuando ha tenido ese problema, por la vez que lo ha tenido, ¿cómo lo ha solucionado? La verdad que yo estoy escuchando de eso, de no molestar y no dejar molestar, eso. La cosa vivía yo en un piso y había, bueno, el ascensor, cuando te veis subir, uno se aparta y no entra, el otro, yo qué sé, y cuando hacen las reuniones de eso, es que de la comunidad. Yo siempre lo digo, como del trabajo lo que tengo no puedo existir, la verdad.
Y digo, lo que vosotros acordáis, estoy con vosotros. Y el 100%. Pero la cosa que cuando hay que pagar, sale algunos vecinos y dicen, enséñanos recibo del moro. Si no tenemos recibo del moro, yo no pago. Y me viene y me dice eso. Digo, bueno, paga. Digo, sí, pago yo. Ahí está. Pero bueno. Quisiera preguntarle, por ejemplo, cómo ha celebrado el Eid con sus vecinos. Yo Sí. lo celebro muy bien. Hasta incluso vienen hasta policía y se existen con los otros de la fiesta. Y siempre están, por favor, invítanos. Yo lo paso muy bien, la verdad. Pues me alegro muchísimo. Muchísimas gracias, hermano Hussein, por su testimonio. Nada. Muy amable. Venga, muy buenas tardes. Venga. Asalamu alaikum. Bueno, un vecino ha abierto a sus vecinos, seguramente. Hombre, si está en un bajo y está preparando unos pinchos morunos, qué menos que invitar a los vecinos. Perdona que te haya interrumpido. No me acuerdo. Estábamos hablando de los modales que habría que recuperar. Efectivamente. Antes de hablar de ese tacto, lo que se hacía antes es ayudar y compartir con los demás directamente. En vez de esconder las cosas para que no se sientan mal, es ofrecer directamente lo que teníamos. Pero sí, es verdad, hoy en día las cosas han cambiado tanto que a veces tienes miedo de acercarte a ese vecino por si le molesta, por si no le gusta, por si tal. Entonces procuras al menos, los buenos entre nosotros procuran hoy en día no molestar a los demás. El ofrecerte o el ofrecer tus servicios a veces, sobre todo nosotros que vivimos en un contexto que somos una minoría y hay unos estereotipos y hay unos tópicos en torno a lo que ha dicho el hermano, pues te ven con tu mujer con el hijab o tal, o sales de vez en cuando con chilaba de tu casa, pues ya el vecino, el moro o el musulmán o el árabe o el marroquí o tal, y siempre hay dudas en torno a tú y a ver cómo se comporta porque efectivamente damos muy mal ejemplo y hay que reconocerlo. No siempre esos capítulos de rechazo son basados sobre islamofobia o xenofobia o racismo, sino a veces son muy bien justificados porque damos muy mal ejemplo, no aplicamos las enseñanzas de nuestra religión. El profeta Muhammad SAW tenía un vecino judío y se preocupaba por él. El sahabi Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu le mandaba comida a su vecino judío, se preocupaban por el vecindario, aunque no sean musulmanes. Nosotros también tenemos esa idea preconcebida de que con los no musulmanes ni relación ni nada, un buen trato y una cordialidad y punto pelota, que no entren ni a nuestras casas, que no entremos a la suya, que no compartamos, que no hay que darles parte de... ponemos barreras, muchas barreras culturales, barreras de... Luego no te puedes comunicar con ese vecino, no puede tener una percepción positiva hacia ti, hacia tu religión, porque tu religión lo que predica es esto, y encima tienes que hacerle entender de que estás tratándole bien, porque tu religión te obliga a que tengas un trato cordial con tus vecinos y preocuparte con ellos, invitarles a tus fiestas, compartir con ellos, por ejemplo, platos típicos que les gustarían seguramente. Y si tienen hijos, pues regalarles algo. Si son personas mayores, pues llamar a su puerta para ver si necesitan cualquier cosa. Ese es el buen musulmán. Y yo creo que con esta conducta difícilmente vas a tener digamos, capítulos negativos en este sentido. Casos aislados siempre los hay, y yo me uno a las palabras del hermano. Nosotros llevamos también más de una década viviendo en este país y nunca hemos tenido ningún tipo de problema, gracias a Dios. Siempre ha sido algo tan positivo. Sí hay vecinos que igual pues te rechazan por el simple hecho de rechazarte, porque no les gusta, y son malos tanto con los musulmanes, para todo el mundo, pero también nosotros tenemos esa sensibilidad de que cualquier cosa es debida a la islamofobia o al racismo. No hay personas que son desagradables contigo y con su hermano y con su padre, y hay personas que son amables con musulmanes y no musulmanes. Podríamos hablar muchísimo más del tema de la vecindad, por ejemplo, de los centros islámicos, de las mezquitas, que hay mucho rechazo muchas veces. Podemos ahondar para encontrar las causas que motivan ese rechazo y cómo solucionarlas. Y también podríamos haber hablado de cómo solucionar algunos conflictos cuando tienen lugar, pero el tiempo es el tiempo. La yarham, no es clemente el tiempo, nos tenemos que ir. Así que muchísimas gracias por haber estado ahí. Muchísimas gracias, Mohamed Said. Gracias a ti, un placer. Barakallahu fik. Bueno, como bien saben, el vecino es tan importante en el Islam que incluso hay que consultarle sobre muchísimas cosas, incluso si uno quiere vender
un inmueble suyo, su casa, y sobre todo si lo va a vender a algún proyecto económico, etcétera, que tendría consecuencias negativas para su vecino. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo miércoles, inshallah, a la misma hora, de 2:30 a las 3:15. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.